Es otro paso más que acerca un proyecto que en 2026 cumplirá 20 años de trabajos. La nueva adjudicación que supondrá otro impulso extra al ramal guipuzcoano dentro de la Y vasca. Un proyecto que a pesar de su dilatación sigue sumando etapas y que cada vez está más cerca de concluirse. Adif Alta Velocidad anunciaba estos días la adjudicación por algo más de 603.000 euros de la redacción del proyecto para realizar los primeros trabajos de tendido de vía en el corredor del ramal guipuzcoano, unos 60 kilómetros de línea que suponen también algo ya anunciado por el ministro de Transportes Óscar Puente en su última visita a las obras de la estación Donostiarra, la finalización de las obras de la plataforma en todo el trazado por esta provincia. El proyecto de tendido de vías adjudicado definirá en detalle las actuaciones y los trabajos a realizar para desplegar la doble vía de ancho estándar en los 15 subtramos en que se ha estructurado este tramo, entre el nudo de Vergara, San Sebastián y Astigarraga, y que supondrá un paso decisivo en los avances de toda la infraestructura y que se suman a la encomendación de los mismos trabajos en el ramal vizcaíno. Un tendido, eso sí, al que aún le faltan trabajos por finalizar en la propia plataforma y que irá con retraso sobre el ramal guipuzcoano, y donde se incluyen también la del resto de equipos y sistemas ferroviarios, como electrificación, señalización y telecomunicaciones. Un tramo entre Vitoria, Nudo de Vergara y Bilbao, de 90,8 kilómetros, donde Adif, además de impulsar los trabajos para completar la construcción de su plataforma, tiene actualmente en licitación la redacción del proyecto de la base, desde la que se realizará el montaje de vía del tramo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estos avances pueden parecer pequeños teniendo en cuenta las casi 2 décadas de obras a sus espaldas, pero dada la dimensión y complejidad del trazado, de los más difíciles de construir de toda Europa, cualquier avance extra es más que positivo, siendo estas fases las que más acercan la idea de que ya solo queda la recta final para concluir el proyecto, un trazado que eso sí cada vez parece más evidente que no podrá abrirse al tráfico a la vez y tendrá que hacerse por fases, siendo el ramal guipuzcoano el que más adelantado va y el que tiene todas las papeletas para convertirse en el primero de alta velocidad de Euskadi, aunque el resto de tramos y puntos clave, como el nudo de Arcaute a las afueras de Vitoria o la llegada a la nueva Bilbao-Abando, también van sumando etapas. En el ramal más atrasado, el Vitoria-Bilbao, ya se han finalizado 14 de los tramos y 5 están en construcción, entre ellos 3 de los 6 tramos que componen el nudo de Vergara. Además, se trabaja en el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún de 19 kilómetros para adaptarlo a circulaciones de ancho ibérico y ancho estándar hasta la frontera, así como en la transformación y ampliación de esta última estación, trabajos que se unen a los avances recientes y contados en otro vídeo, el del tramo entre Vitoria y Burgos, que parece haber cogido velocidad para hacer posible su entrada en servicio en 2030 o 2031 y poder unir por completo el País Vasco con el resto de la red española por alta velocidad. Todo a falta de decidirse cuál será la conexión con Navarra, que debería llegar pronto, por lo que a pesar de seguir dilatándose la alta velocidad en País Vasco, se sigue acercando y no le quitaremos ojo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.